Damos gracias a nuestro Padre. Estamos en nuestro servicio de lectura número 106 de jueves 27 de junio de 2024. Habiéndose ya orado y presentado a nuestro Padre este servicio para nuestro crecimiento y fortaleza en la fe que es en Cristo Jesús, oración que ha hecho nuestra hermana Ruth Villamil. Vamos a continuar entonces nuestro servicio allí en el capítulo 32 del libro de Éxodo, parte 4. Esta sería la parte número, bueno, exactamente es la 5, ¿no? Hoy es la 5, la parte número 5. Entonces continuamos en Éxodo, ¿no? Cuarto. Muy bien, la cuarta, sí, correcto. Continuamos en Éxodo 32:15. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora, de inmediato abordando lo que significa lo que estamos leyendo. El ministerio de Moisés fue un ministerio de letra que mata, o más bien se podría decir, de la letra que mata. ¿Por qué razón? Porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en este libro de la ley. Si las hacían, recibían las bendiciones propias de la ley, de la obediencia, las bendiciones de la obediencia dictadas luego posteriormente desde el monte Gerizim. Si no las cumplían, malditos eran, según las maldiciones expuestas desde el monte Ebal. Pero luego también la no obediencia a la ley era un asunto de muerte. La no obediencia a lo que el Señor había mandado por medio de su siervo Moisés a lo largo de esta ley que estaba escrita en estas tablas de piedra, escritas por un lado y por el otro. Por eso es que el Espíritu Santo nos dice esto, que el ministerio de Moisés fue un ministerio de la letra que mata. Si bien la ley también tenía como propósito mostrar al hombre su pecado y mostrarle y llevarlo, conducirlo, como la misma escritura dice, era un ayo para llevarlo a Cristo. Ahora, también el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra en el Nuevo Testamento, de la palabra de Dios, que la ley de los mandamientos escritas en tablas de piedra eran las tablas de piedra del pacto, confirmado mediante la sangre de animales sacrificados para ello. Porque leídas una vez, posteriormente, fueron rociadas con la sangre de animales sacrificados para ese momento, pero que apuntaba también a lo que sería el nuevo pacto. Era un pacto cuya gloria no es nada comparable con la gloria más eminente del nuevo pacto mediante la sangre de Cristo. Era un ministerio de muerte grabado en letras en piedras. Era un ministerio de condenación con una gloria que iba a perecer, que iba a dejar de ser, una gloria perecedera. Era un ministerio en el cual no se podía poner la confianza, pues contenía un pacto que había de ser abolido. Lamentablemente, hasta el día de hoy, se ha convertido en la justicia propia de muchos, sobre todo del pueblo de Israel, de los judíos, desechando la justicia de Dios que es por la fe en su Santo Hijo nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendió esto por el Espíritu Santo y lo dejó escrito en su carta a los Corintios. Leamos.
En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, hablando el apóstol Pablo de esto, concerniente al desarrollo del ministerio, dijo lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Hace esa primera pregunta. Hace otra segunda pregunta. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Son dos preguntas. Ahora, el apóstol Pablo no hablaba bien de sí mismo, o sea, él no se presentaba a sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí cuando dice comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? O sea, que él no estaba buscando presentarse a sí mismo o darse a conocer a sí mismo, sino más bien a Cristo, predicar a Cristo, que es algo que también nosotros hemos de hacer. No estamos llamados o no estamos puestos por el Padre mediante la unción del Espíritu Santo y la gracia de Cristo para tomar el Evangelio y darnos a conocer a nosotros, sino más bien por la gracia de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, mediante la voluntad de Dios, dar a conocer su propósito. Y la otra pregunta, con respecto a la necesidad de que alguien dé cartas de recomendación, el apóstol Pablo dijo, tampoco presentaba cartas que hablaran bien de él. Él no les pedía, no las pedía a la iglesia, a las iglesias que escribieran cartas de recomendación para ellos, para él y quienes estaban con él haciendo el trabajo. Algunos sí las necesitan, pero Pablo dijo, nosotros no. Luego él dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Todos podían ver claramente el bien que Cristo había hecho en la vida de los creyentes, producto del ministerio del apóstol Pablo. Para que la gente hablara bien de Pablo, solo tenía que fijarse en el desarrollo y la vida de aquellos a quienes él había enseñado. Pero, ¿por qué está hablando de esto? Él a continuación va a decir que él lo hace confiado en el nuevo pacto, lo hace confiado en esa palabra, en el evangelio, que es poder de Dios y que justifica al hombre. Vean lo que dice a continuación. El apóstol explica que tal afirmación y confianza radica en el poder del evangelio predicado con relación a Moisés. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita, dice, no con tinta, porque para el momento en el cual él estaba, para su contexto, la Biblia, o más bien lo que era la ley de Moisés, los salmos y los profetas, habían pasado de estar escritas en tablas de piedra para pasar a ser escritas con tinta, sobre pergaminos, rollos, como los que leía el etíope. Entonces él dice, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y fe, aquí es donde él empieza a explicarnos lo que el Éxodo 32 nos está diciendo concerniente a que Moisés bajó con las tablas de piedra escritas por ambos lados. Entonces él dice, es según el Espíritu del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y luego dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y dice, no de la letra, que en su principio fue escrita en tablas de piedra y luego pasó a ser escrita en rollos, en pergaminos,
con tinta. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. O sea, la letra de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, la no obediencia a ellos, ese nuevo pacto de la letra, ese nuevo pacto que mata. No, era ese pacto que había estado escrito en esas piedras, expuesto por Moisés y dado a Dios por Moisés, que señalaba, ahora sí, el nuevo pacto. Y dice el apóstol Pablo, mas el Espíritu vivifica. Si Israel hubiera entendido esto desde un comienzo, ciertamente hubieran podido, esa generación que salió de Egipto, hubiera podido ser salva. Pero el testimonio del Espíritu es que ellos no vieron en ese pacto de la ley, cuya ley estaba escrita en tablas de piedra por obra de Dios, con el dedo de Dios. Ellos no creyeron a ello, no quisieron sujetarse a ello. Más bien dice Dios que le volvieron a servir. Le dieron la espalda y eso les impidió ver que en esa ley, ese pacto señalaba a un nuevo pacto que sería luego establecido. El que tenían en ese momento, Moisés, a continuación, él va a romper esas tablas cuando ve el becerro. Pero en Cristo Jesús tenemos un nuevo pacto donde el Espíritu Santo está obrando en los corazones de todas las personas que creen y obedecen al Evangelio y se comprometen y se involucran en vivir la vida de Cristo. Porque ciertamente la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y luego él, refiriéndose a las dos tablas de piedra que Moisés tenía, que luego rompió, que luego le fueron dadas nuevamente, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Por eso fue que Jesús les dijo a ellos, ellos tenían en Moisés su confianza. Si creyeres a Moisés, dijo Jesús, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Recordemos que el propósito de la ley en cuanto a Cristo era llevar a las personas, llevar a los judíos, a los israelitas, a Cristo. Viendo que ellos no podían sujetarse a la ley, viendo que ellos continuarían pecando, así tuvieran la ley, tendrían entonces la necesidad de ir a Cristo para que les hiciera verdaderamente libre. Y eso es lo que Jesús explica en los evangelios. Y les dice, si fueseis discípulos de Moisés, si creyeses a Moisés, ciertamente hubieran creído a Cristo. Porque Moisés escribió de Cristo a manera de tipología en el Cordero de la Pascua, o a manera también de ser Él el libertador quien les diera verdadera libertad, de ser Él quien les diese, no unas tablas de piedra, sino a través de quien Dios escribiese en los corazones su palabra para obedecerlo. Pero ellos dice que no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Luego dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, refiriéndose al ministerio de Moisés, la impartición de la ley, ese ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Siempre coloca que la obra de Cristo, el desarrollo de su ministerio para justificarnos delante del Padre, recordemos que la justicia de Dios demanda que el hombre ha de pagar por su pecado con la vida. Esto quiere decir que la paga del pecado es la muerte. El hombre queda separado de Dios con poco tiempo de vida para luego ser echado en el Hades y posteriormente ser resucitado para ir al juicio y el juicio ir al infierno.
Esa es la paga por el pecado. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero luego Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera que todo aquel que en él cree no será condenado. Y luego dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia de Dios por medio de la fe es mediante la obediencia al Evangelio de Jesucristo, el cual pagó por nuestros pecados. Ese es el ministerio más glorioso, el ministerio de justificación. Por eso el apóstol lo expresa aquí diciendo que si ese ministerio de condenación que le fue encomendado a Moisés fue con gloria, porque Moisés bajó de allí con su rostro resplandeciente, como lo vamos a ver más adelante, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. O sea que esa gloria no es nada comparable con la gloria de Cristo y el nuevo pacto. El apóstol mismo dice, en comparación con la gloria más eminente, la gloria del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y la palabra y la sabiduría, los mandamientos que ella contiene. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto es cuando Jesús también dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De hecho, también Jesús, hablando de la ley, mencionó lo siguiente, que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido en cuanto a todo lo que la ley decía acerca de él, que había de cumplirse, cosa que los judíos todavía no han entendido en su gran mayoría. Por eso dice luego, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ese velo es ese velo que puso Moisés sobre su rostro para que ellos no pusieran la confianza en la justicia por la ley, sino más bien que la ley los condujese a aquel que establecería un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas que atañen a la vida abundante, a la vida eterna, mediante la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice también el apóstol Pablo, ese por la obediencia de un hombre, por la gracia de un hombre, por la justicia de un hombre, que nosotros hemos sido justificados por la fe, hechos verdaderamente libres. De manera que ese velo es que todavía ellos tienen el antiguo pacto como algo glorioso. Ese velo quiere decir que ellos han establecido mediante ese antiguo pacto su manera de ser justificados. Han establecido su propia justicia y no se han sujetado a la justicia que es por la fe en Jesús. Por eso es necesario que cuando se conviertan al Señor, ese velo les ha quitado. Dejen de confiar en Moisés, en quien tienen su esperanza, para que ahora pasen a confiar en la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo no tiene un velo puesto sobre su rostro. Él no puso un velo sobre su rostro. Podemos
conocerlo, podemos creer en Él, podemos recibirle a Él, podemos unirnos a Él, podemos vivir para amarle, para servirle, podemos estar con Él para siempre, podemos hacer todo lo que a Él le agrada y de esa manera agradar también al Padre mediante el Espíritu Santo, pero a cara descubierta. Porque el Señor Jesucristo no tiene un velo sobre su rostro, porque en Él tenemos, como dice Pablo, usamos mucha franqueza, tenemos mucha confianza, tenemos mucha esperanza, porque Él es la justicia de Dios, a cara descubierta. Y asimismo nosotros reflejar esa gloria del Señor Jesucristo. Dice, por medio de la cual también, dice Pablo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como podemos ver al Señor en todo su esplendor, en el esplendor de su gloria, a través del testimonio que el Padre nos ha dado acerca de su Hijo, mediante la guianza permanente del Espíritu Santo, a través de su sabiduría y de sus mandamientos, establecido durante ese nuevo y mediante ese nuevo pacto, entonces nosotros podemos ciertamente llegar a la imagen del Hijo de Dios, cosa que es también algo para lo cual Dios nos ha predestinado, como dice el Espíritu Santo a través de Pablo en la carta a los Romanos. Habiendo sido hechos hijos de Dios, Dios nos ha puesto un propósito y es llegar a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para llegar a esa estatura del hombre Jesús, siguiendo sus pisadas, porque Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso él dice esto, que somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, o como también el apóstol Pablo expresaba, en este nuevo pacto que es del Espíritu, en este nuevo pacto que es para vivificar, que es para justificar, que es para dar verdadera libertad, nosotros podemos, amados hermanos, gozar de que Cristo se ha formado en nosotros. El Espíritu Santo, hablando sobre la gloria del nuevo pacto, dijo lo siguiente. Veamos lo que el Espíritu Santo dijo acerca de la gloria de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Hebreos 8, 6 al 11 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, sumo sacerdote. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Por eso es, amados hermanos, que ese primer pacto o ese antiguo pacto que estaba manifiesto allí en las tablas escritas en piedra, luego escritas con tinta, ¿sí? Tenía defecto. ¿Cuál era el defecto? Que no podía justificar a nadie. La ley no justifica al hombre. Lo lleva a Cristo para que Cristo sea quien lo justifique. Ese era el defecto de la ley. Y como dice también el Espíritu Santo, ese era un ministerio de condenación, un ministerio de muerte. Pero Dios procuró lugar para un segundo pacto, hay un nuevo pacto, porque reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquí está. Vamos a colocarlo en nuestro azulito, que significa esa gracia de Dios. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Recuerde que Dios le dice a Moisés, pronto se han apartado, se han corrompido, se han apartado del camino que les mandé. ¿Sí? Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y aquí lo colocamos entonces con amarillito y rojo, que significa que ellos actuaron en su propia justicia y ciertamente en esa propia justicia y su desobediencia fueron condenados. Y luego dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, que es algo que debemos nosotros considerar. Cuando digo considerar es que nosotros debemos prestar mucha atención a esto, porque dice Dios,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y vamos a colocarlo aquí con este gris. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros, si nosotros que hemos recibido el nuevo pacto mediante la obra de Cristo, no atendemos a la sabiduría que está en este nuevo pacto, a la palabra de Cristo, a su sana doctrina, ¿qué hace Dios? Dios se va a desentender de nosotros. Porque ellos no permanecieron en su pacto, y dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El apóstol Pablo, hablando en la carta a los Romanos, dice lo siguiente, frente a la justicia por la fe, como el poder de Dios para salvación mediante el evangelio, frente a la justicia por la ley. Él dice que cuando los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, desechando y rechazando y volviendo la espalda a aquel de quien ya tienen conocimiento, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus necios razonamientos. Su entendimiento fue entenebrecido. Y entonces el apóstol dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Esto es que Él se desentiende. ¿Qué es esto? Que Él deja que la gente, como dijo el apóstol Pablo en Atenas, ha dejado que los hombres anden en sus caminos, en sus propias determinaciones, pero también ha mostrado que ha determinado un día en el cual juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme al Evangelio. Dios deja a la gente. O sea, ¿qué hace? Los entrega. ¿Qué quiere decir? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En esa situación está la mayoría de la gente en este mundo. Así estábamos nosotros. Dios se había desentendido de nosotros porque nosotros no nos habíamos sujetado al Evangelio por mucho tiempo. Entonces nos entregó. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos dejó que anduviéramos en nuestros caminos, pudiéramos haber perecido, pudiéramos haber muerto durante ese tiempo, pero por su gracia, por su paciencia, por su bondad, por su longanimidad, Él nos mantuvo con vida, porque también Pablo dice, Él nos da aliento y vida y todas las cosas, con el propósito de que nosotros reconozcamos que nos hemos apartado de Él y que es necesario volvernos a Dios para someternos a Él y recibir la gracia de Él mediante la obra de Cristo Jesús, para ser justificados, para que el Espíritu Santo sea quien rija nuestra vida. ¿Sabe, mi amado hermano, que toda aquella persona que en estos momentos manifiesta un rechazo hacia el Evangelio, está aconteciendo esto que el pasaje nos está diciendo? Dios se ha desentendido de esas personas, las ha dejado. Sin embargo, su gracia permite que se siga orando, haciendo intercesiones por todos los hombres. Por su gracia, por su amor y por su misericordia, permite que se siga predicando el Evangelio. Mientras ellos tienen una mente corrompida, haciendo cosas que no convienen, una mente reprobada, apartada de la gracia de Dios. Pero en su gracia y en su misericordia, ciertamente, así como pasó con nosotros, así hará con muchos también. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Vea, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no será más en tablas de piedra, ya no será más con tinta sobre pergaminos, sobre vitela o sobre papel o ahora digital. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, dice, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor
hasta el mayor de ellos, porque la única manera de conocer al Señor, de conocer a su Hijo Jesucristo, es por la revelación que el Espíritu Santo da, por la palabra que está escrita en nuestros corazones, palabra que Dios mismo dice aquí, Él la ha puesto, Él la ha escrito, la pone en la mente y la escribe en el corazón. Y como dice más adelante, en Hebreos 10, 12 al 23. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. De tal manera que la tenemos escrita en la mente y en el corazón, porque en el versículo anterior, que está en el mismo libro de Hebreos, dice que Dios, dice que, acá dice, vean, la coloca en la mente, la pone en la mente y la escribe en el corazón. Y acá luego dice, la pone en el corazón y la escribe, ¿en dónde? En la mente. ¿Sí? Acá está. Las pone en el corazón y las escribe en la mente. ¿Sabe cuál es el propósito? Porque es que Dios quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo y un corazón como el de Cristo dispuesto a la obediencia a su palabra. Ese es el propósito. Y eso es la única manera como podemos nosotros andar como Jesús anduvo y es la única manera como nosotros podemos hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada, con la mente de Cristo, porque la palabra de Dios, la sabiduría de Dios en Cristo está escrita en la mente, está escrita en el corazón, para que a través de la determinación podamos nosotros hacer siempre lo que a Él le agrada, entendiendo, comprendiendo la voluntad de nuestro Padre, haciendo lo que es agradable delante de Él, comprobando la buena voluntad de Él y hacerlo de todo corazón, colocando todo empeño, toda dedicación, colocando a Él en primer lugar y la obediencia a Él en primer lugar. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Cosa que, de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo, la ley no podía porque tenía muchos defectos. Y uno precisamente aquí están, señalados de esta manera. No podían hacer limpios en cuanto a la conciencia al que practicaba esos cultos, esos sacrificios, a quien presentaba esas ofrendas. No les podía dar certidumbre de fe, porque era un asunto por obras. No les podía purificar los corazones, porque era únicamente a través de Cristo. Su conciencia y su corazón quedaban todavía en esclavitud. Pero luego dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, recordemos que en Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y una cosa bastante trascendental para nosotros es creer que ciertamente Dios es el único Dios verdadero, el único Dios soberano en tres personas que actúan y que trabajan en conjunto para la salvación del hombre.
El Padre envía a su Hijo y el Espíritu Santo luego revela el propósito de Dios a través de su Hijo en el corazón de los hombres. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, como el mismo Señor Jesucristo dijo, el que creyera en él, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en él. Los tres que dan testimonio, los tres que dan testimonio son los que nos han llevado, nos han conducido al gozo y al disfrute de una vida nueva en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, con una con una palabra, con una sabiduría escrita en nuestro corazón, escrita en nuestra mente, por medio de la cual podemos agradar al Padre en todas las cosas. Porque Él dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y continuamos ahí en Éxodo 32, 17 al 18. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y vean, ¿qué pasó? Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las tablas que Dios le acababa de dar, las tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, obra de Dios, escritas por ambos lados. Él las arroja y las quebró al pie del monte. Porque ciertamente en ese momento también el pueblo había determinado apartarse pronto del camino que Dios les mandó. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas. Y dijo, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recordemos que ellos no estaban preocupados porque no sabían nada de Moisés, sino que ya en sus corazones lo habían rechazado, lo habían aborrecido y se habían negado a sujetarse a él desde el mismo instante en que Dios manifestó a través de Moisés que les iba a dar libertad. Pero ellos no lo entendieron así y desde entonces rechazaron a Moisés. No es que ellos estuvieran preocupados por Moisés, sino que, bueno, no está Moisés, entonces hagamos lo que queramos. Haznos dioses. Y yo les respondí, ¿qué tienen? ¿Quién tiene oro? Dice. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron. Y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. No, pues sí, salió solo, ¿no? Adelante dice que le dio forma con buril, hizo un becerro. Recordemos que cuando Aarón hace esto, lo que hace es una perversión del mensaje y el propósito de esos becerros que eran tipología y figura de Cristo para santificación, consagración, purificación del pueblo. Él les hace un becerro y dice, y salió este becerro como si hubiera sido solo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, fíjese usted que aquí hay una falta de autoridad en Aarón, había permitido ello, ¿sí? El mismo Espíritu Santo da testimonio que Aarón lo permitió, cosa que hizo que el pueblo se desenfrenara para vergüenza entre sus enemigos. Por eso es que Dios coloca las autoridades, amados hermanos. Dios había colocado a Moisés, había colocado a Aarón. Aarón y Ur tenían esa labor y ese oficio de mantener el orden en el pueblo, de que mantener el pecado del pueblo a raya, de que no se desenfrenara. Pero Aarón dice, lo había permitido.
Cuando un gobernante, cuando una persona que está puesta por autoridad permite que el pueblo se desenfrene, ciertamente también se hace pecador. Él está puesto, el gobernante está puesto, como dice el Espíritu Santo, para infundir temor al que hace lo malo. No en vano, dice también el Espíritu Santo, tiene la autoridad para infundir castigo. Y no en vano lleva la espada. Pero Aarón permitió el desenfreno del pueblo y eso llevó a que el pueblo fuese para vergüenza entre todos sus, sus enemigos. ¿Sabe? En la sabiduría de Dios, cuando establece el matrimonio, por eso es tan trascendental el matrimonio en medio de la sociedad, porque es a través del matrimonio que Dios establece la cabeza que es el varón y estando la mujer sujeta al esposo, reconociendo la autoridad del esposo, entre los dos crían a esos hijos en disciplina y en amonestación del Señor, porque es la familia, a partir de un matrimonio debidamente establecido por Dios según su palabra y su sabiduría, es la familia la que empieza a colocar en orden todas las cosas. Es la primera línea de defensa que Dios tiene. ¿Para qué? Para estorbar el pecado a partir de su mismo desarrollo dentro de la familia, para que los hijos no se desenfrenen. Los padres están puestos para estorbar, para no permitir que sus hijos se desenfrenen en el pecado y vengan a hacer vergüenza. Luego dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres, que es a lo que el Espíritu Santo hace referencia cuando dice que estas cosas les acontecieron para que nosotros no hagamos lo mismo. Fueron dejadas allí, fueron escritas para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros no pequemos como ellos pecaron adorando ese becerro y cayeron en ese día como 3,000 hombres, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero vean nuevamente, y esto lo vamos a ver mañana si Dios lo permite, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Vamos a dejar hasta ahí y mañana, si Dios lo permite, continuamos, porque en medio de todo, amados hermanos, aparte de que los padres en su debido orden de jerarquía están puestos por Dios en la familia para mantener el orden en la sociedad a partir de su núcleo familiar, de estorbar el pecado de los hijos, de no permitir que los hijos se desenfrenen y se aparten y se corrompan en su corazón y se aparten y se vuelvan del santo mandamiento, de la obediencia a Dios. Aparte de ellos están los siervos de Dios, quienes también están para estorbar ese pecado, para hablar acerca de ello, para asimismo interceder en favor del pecador, para que Dios lo perdone y que sea salvo. Por eso terminamos aquí cuando Moisés dice, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado.
la intercesión es muy trascendental para aplacar la ira de Dios mediante la justicia por la fe, porque ciertamente el mundo está bajo el juicio de Dios. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, rogamos que todos tus hijos y tus hijas, con tus siervos y tus siervas, que también son hijos tuyos, conforme tu corazón, entendamos, comprendamos que estamos en un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, en un pacto, Señor, para vida abundante, para vida eterna, mediante la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Concédenos entender que la letra no está escrita, Señor amado, en tablas de piedra, sino que tu palabra está escrita en nuestra mente, está escrita en nuestro corazón. Tú la pones en nuestra mente, la escribes en el corazón, la pones en el corazón, la escribes en nuestra mente. Concédenos entender y comprender esta verdad para que vivamos de acuerdo a ella, nos sujetemos a ella, Señor. También ayúdanos a entender y comprender que nuestra labor también como padres, el varón como cabeza de hogar, cabeza de la mujer, y los dos en la crianza para con los hijos, en el temor tuyo, en la disciplina tuya, Señor, también estamos puestos para estorbar el pecado de los hijos, de las hijas, para hablarles, para redarguirles, Señor, conforme tú lo acabas de decir, en el nombre de Jesús, para que sea, Señor, desde la misma familia, desde el mismo núcleo familiar, que se pueda, Padre Santo, mantener a raya el pecado. Y ruego, Señor, que perdones a todos los padres que semejantes al sacerdote Elí no estorban a sus hijos, ni les impiden el pecado, ni les redarguyen sobre su pecado, sino que ciertamente, Señor, también se complacen en el pecado de ellos y se hacen partícipes de su pecado. Por eso te ruego, Señor, que tú perdones a cada uno en lo cual, Señor, hemos llegado también a pecar contra ti, por no estorbar el pecado de nuestros hijos o por no ayudar a otros a entender este propósito. Concede, Señor, a todos los padres de familia en todas las naciones debajo del cielo, comprender que están puestos, Señor, para gobernar su casa, para enseñar el temor tuyo, Señor, para enseñar a vivir conforme tu palabra, para enseñar el evangelio, Padre mío, siendo de ejemplo, siendo de testimonio y testificando la verdad del nuevo pacto, de este ministerio, Señor, del Espíritu que vivifica para vida eterna, para que todos nuestros hijos y nuestras hijas te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Y que también esto, Señor, sea comprendido y entendido por todos tus siervos y tus siervas. Que hemos también, Padre Santo, de estorbar y de impedir el pecado de las ovejas, de hablarles, de redarguirlos, de reprenderlos, de corregirlos con toda paciencia y doctrina, para que nadie se aparte, para que todos podamos permanecer en la verdad, obrando y haciendo conforme a tu sabiduría. Señor, y que podamos hacer esta labor como intercesores por todo el pecado, por este gran pecado que hay en el mundo, Señor. Ese rechazo a tu autoridad, a tu soberanía, ese rechazo a Cristo, al Evangelio. Perdona, Padre, por todo ello, para que tú seas misericordioso, Señor. Grande misericordia para con los hombres y perdone su pecado en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con nosotros. Hazlos también, Señor, con nuestras familias, parentelas, amigos, vecinos, conocidos, en el nombre de Jesús, en toda nación debajo del cielo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Gloria al Señor.